Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandy Villacero. Soy de la Universidad Diego Quispetito, del área de Corrientes Contemporáneas del Arte. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los métodos de la historia del arte. Vamos a empezar con la premisa. Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano, de Isaac Newton. Primero empezamos con los métodos en su clasificación. Empezamos con el método bibliográfico, luego con el método iconográfico e iconológico, y también hablaremos del método formalista. Empezamos con el método bibliográfico, que habla acerca de la teoría de Giorgio Vasari, que consta o se habla acerca de la aproximación crítica a través del conocimiento de la bibliografía de los artistas. Es un elemento básico de análisis o estudio de un artista. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca de Luis Montero Cáceres. ¿De qué trata la biografía? Fue un artista academicista de clase media, nacido en Lima, Perú. Fue pensionado por parte del gobierno peruano para realizar sus estudios en Florencia, Italia, entre 1848 y 1850. A su regreso en 1851 presenta su obra Venus dormida, que se convirtió en el primer lienzo de un desnudo en el Plástica Nacional. El artista realizó otros dos viajes a Europa en la década de los 50 y 60. A su vez, él regresó de su último viaje y presentó su obra maestra, Los funerales de Atahualpa. En esta obra el artista trató de un tema histórico, de una figura de un héroe de la historia local, con lo cual se convirtió en uno de los primeros artistas del país que representar la historia de su país. Poco después de su regreso, Montero cayó enfermo por la fiebre amarilla y murió en la ciudad de Lima, en la provincia constitucional del Callao. Montero, vamos a hablar en esta ocasión de Montero. Entre sus obras más resaltantes, como ya hemos hablado, es Los funerales de Atahualpa, entre otras obras que tenemos en mención. Sus obras más reconocidas se encuentran en el Museo de Arte y en el Museo Mali. Hemos abarcado en la parte que es del método de bibliográfico, hemos descrito de manera cronológica los acontecimientos más importantes en la vida de Luis Montero Cáceres. Entre sus obras más resaltantes podemos nombrar a Juana López de Montero y una copia de Frank van Mieris, El viejo, dos viejos. Otra obra que podemos apreciar es Los funerales de Atahualpa. Como ya habíamos indicado, es una de las obras más representativas del Perú. Otra obra es El Perú Libre. De esta manera concluimos el método y continuamos con el siguiente método, el método iconográfico e iconológico. Esta teoría está basada en Panofsky. ¿De qué consiste? Se concentra en la significación intrínseca de la imagen. Presenta dos modalidades, un análisis iconográfico descriptivo y un análisis iconológico interpretativo, de interpretación obviamente de la imagen. Vamos a empezar este método con los antecedentes visuales. Como ya les había indicado, que nosotros hemos elegido al artista Montero y vamos a empezar con su obra Los funerales de Atahualpa. Como podemos apreciar, el autor de la obra es Luis Montero Cáceres. El título se titula Los funerales de Atahualpa. La técnica es óleo sobre tela. Esta se realizó entre el año 1864 y 1867. Las dimensiones o medidas es 420 centímetros por 600 centímetros. Esta se ubica en el museo actualmente, en el Museo de Arte de Lima. Sus antecedentes visuales que podemos apreciar en el estudio de esta obra es la obra que titula La lección de anatomía del doctor Nicolás Tull.
Esta es el autor Rembrandt y la técnica es óleo sobre tela del año 1632. Sus dimensiones son de unos 169.5 y de 216.5. Esta se encuentra en Mauritshuis, en los Países Bajos. Y otra obra que podría ser un antecedente de la obra de Montero es la de Joseph. Es una obra una obra de una colección privada. La técnica es el óleo y el título es La muerte de James de Janos Hunjal. Y seguimos continuando con terminamos con los antecedentes visuales y empezamos con los niveles de análisis de Panofsky. Como ya les había nombrado, primero se habla de un nivel preiconográfico, que describe lo que ve. Segundo nivel es el iconográfico, que es lo que representa. Y el tercer nivel, que es el iconológico, que es lo que se interpreta y explica lo que significa de acuerdo a sus iconos. Empezamos con la obra en un nivel iconológico, que es lo que se ve. En la pintura de los funerales de Atahualpa es una pintura academicista del artista Luis Montero, que se desarrolla en el tema histórico de las exequias del último emperador inca, que fue realizada en Florencia en 1865 y 1867, siendo expuesta en Río de Janeiro y en Buenos Aires antes de llegar a Perú a 1868. En el nivel iconográfico, acá ya vemos lo que representa. La obra representa los funerales de Atahualpa. Es notable la visión occidental. Las mujeres representan rasgos europeos y occidentales, dando un dramatismo a otro lado. Al otro lado se aprecia a Atahualpa encadenado en la cama, a pesar de estar muerto, con rasgos oscuros y un rayo que ilumina y da luz de marca en el fondo de la habitación. La pintura está dividida en dos partes, en dos partes iguales. La parte de la izquierda exhibe un estilo romántico con mucha emoción, movimiento y las figuras arremolinadas. En este lado, todos los indígenas, con una excepción notable de Atahualpa, pero también este lado tiene aspectos del estilo clásico. Aunque las mujeres son indias, parecen como mujeres italianas, vestidas con túnicas, con una piel más blanca y un rostro con rasgos europeos. En el nivel iconológico podemos abarcar más espacios, más características. Por ejemplo, las mujeres simbolizan el mito a las princesas del sol. En contraste, del lado derecho es muy austero, con figuras verticales que son reflejadas en las formas inanimadas de las velas, las armas, las banderas y las columnas, las expresiones que son graves y toda la gente es de origen europeo. Este ambiente de calma simboliza la razón y el orden de los estados frente a la situación, ¿no? Y a la pasión e incapacidad del pensamiento de los indios. De acuerdo a las ideas del momento sobre los indígenas. La parte significativa es de esta única persona que no parece europea, es el único con rasgos indígenas, es Atahualpa. Es el moreno con un rostro de indio y ropa de inca. El hecho es interesante, que es Atahualpa está encadenado en la cama por su muñeca. Hay una tensión en la pintura entre los puntos de vista de Atahualpa como rey, venerado por las mujeres llorándole, y noble rodeando su cama de muerte, y
operatic no había durado hasta los años 1850. Tal vez es una pintura que empieza a ver a los incas como los indios primitivos, y es por eso que tiene ambas ideas de vírgenes del sol, que son representadas como europeas y los indios inferiores por su piel morena, de costumbres bárbaras y de una estupidez imaginaria. El siguiente método que vamos a analizar es el método formalista. Esta la plantea Henry Wolfing, que trata del estudio de las formas. Se constituye como un elemento vertebrador del análisis de las obras del arte. Es un elemento básico de análisis, un estudio de la forma. Entre las dimensiones del método formalista tenemos 3 dimensiones, y vamos a empezar con el epígrafe o ficha técnica, que se trata de hacer que el estudiante ubique un contexto sociocultural en el que se ha creado la obra pictórica, para lo cual él deberá recurrir a la búsqueda de la información, ya que sea bibliográfica o una información web. También en la segunda dimensión podemos encontrarle la representación. En esta etapa el estudiante debe lograr o buscar esa característica que se le debe dar, ¿no? Que en este caso sería el estilo, la tendencia, así como el género. Por ello va tendiendo a lo técnico e iconográfico. El siguiente dimensión son las cualidades plásticas de las obras de arte pictóricas. Esta corresponde a un análisis más formal, propiamente dicho, que implica que el estudiante debe reconocer visualmente y disfrutar la obra de arte. Empezamos con la dimensión de epígrafe o ficha técnica, en la cual tiene que tener las siguientes características: el autor, el título, la fecha técnica, las dimensiones de localización. El título de la obra que yo elegí es Luis Montero Cáceres. El título de la obra Los Funerales de Atahualpa. La fecha está en 1824 y 1867. La técnica es del óleo sobre tela. Las dimensiones son 420 centímetros por 600 centímetros. La localización es el Museo de Arte de Lima, en Mali. La segunda dimensión es la representación de los rasgos estilísticos y temáticos. Como hemos visto, es una obra de gran magnitud, es muy grande. El estilo el cual representa es el neoclasicismo y el romanticismo. Como ya habíamos indicado, se parte de la mitad y tiene un estilo más neoclásico, y para el otro lado, donde están las mujeres, con bastante emoción, que nos mandan es el romanticismo. En cuanto a la tendencia, es una tendencia naturalista. El género de la pintura es pintura histórica, porque habla acerca de nuestra historia del Perú. La tercera dimensión es la dimensión de las cualidades plásticas de las obras de arte pictóricas, el análisis formal propiamente dicho. En esta dimensión vamos a hablar acerca de la forma, tipo, composición, recorrido visual y el color. En la obra de Los Funerales de Atahualpa podemos encontrar una forma real natural, un tipo pictórico, y en la composición es lineal horizontal, como podemos apreciar. El recorrido visual inicia desde las mujeres, en la parte del romanticismo como punto de entrada. Se va hacia el recorrido, donde está el obispo, y termina pasando por Atahualpa y Pizarro, que está parado ahí. Ahí termina el recorrido visual, que inicia de izquierda a derecha. En cuanto al color, podemos encontrar contrastes cromáticos, lo cual podemos evidenciar el contraste del color en sí mismo, contrastes de cálidos y fríos y contraste cualitativo. Eso sería todo.